Buenas tardes, saludos para todos los cursantes del doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. Soy el docente Sami Hamdan Suleimán, quien facilitará la cátedra Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Para mí es un honor presentarme la tarde de hoy para compartir con ustedes tan importante materia en el doctorado que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Y es que no es poca cosa hablar del tema de los derechos humanos. Vamos a iniciar con el módulo 1, pero sin embargo quiero aclarar que más allá de la programación contenida en el diseño que se ha fijado de cada unidad, en la unidad 1 y 2 vamos a tratar aspectos propios de los derechos humanos y vamos a destinar las unidades 3 y 4 para el derecho internacional humanitario. Y cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, necesariamente debemos hablar o mencionar la iniciación e incubación de los derechos humanos. La historia nos obliga a referirnos a la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia, adoptada el 12 de junio del año 1776. Esta declaración ha sido considerada como la primera declaración de derechos humanos moderna de la historia, más allá de que exista un antecedente propio de la Carta de Derechos inglesa del año 1689, donde se alcanzaron 2 o 3 conquistas relevantes, como lo fue la libertad religiosa, el equilibrio de poderes entre el rey y el parlamento. Entonces, son conquistas que se han logrado a través de las luchas fijadas por la humanidad y que en consecuencia nos han llevado hoy al tema de los derechos humanos fijado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero antes de llegar a la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues tenemos que hablar, como dije antes, de la Convención de Delegados de Virginia como parte de la Constitución de Virginia. Y es que la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia fue adoptada por la Convención de Delegados de Virginia como parte de esa Constitución de Virginia en el marco de la Revolución Americana que tuvo lugar en el año de 1776 y con la cual pues las 13 colonias británicas en América obtuvieron su independencia y a través de la declaración se dio ánimo, podría decirse, a las demás colonias para luego independizarse de la Gran Bretaña. La Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia es un documento el cual proclama exactamente que todos los hombres por naturaleza son libres e independientes y enuncia una serie de derechos inherentes a la persona que no pueden serle privados bajo ninguna circunstancia. Es decir, viene siendo, si se quiere, la declaración o el antecedente directo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, realizada durante la Revolución Francesa, y de la Carta de Derechos de los Estados Unidos, que entró en vigencia en el año de 1791 en la forma de 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Luego, en el marco de la Revolución Francesa, ya el 14 de julio del año 1789 se produce la toma de la Bastilla en París. Allí, para esa fecha, solo se custodiaba en esa Bastilla a 7 prisioneros. Sin embargo, la caída en manos de los revolucionarios parisinos supuso simbólicamente el fin, si se quiere, del antiguo régimen y fue el punto inicial
de la Revolución Francesa. Entonces, fijémonos cómo la historia nos va guiando el camino, y es que precisamente la rendición producida en la Bastilla, ¿verdad? Que era, pues, si se quiere, un símbolo propio del despotismo de la monarquía francesa, fue lo que provocó un auténtico sismo social, tanto en Francia como en el resto de Europa, llegando sus ecos o los ecos de esa revolución hasta la lejana Rusia. Con la Revolución Francesa del año 1789 se proclaman los derechos de las personas a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto del año 1789, tratándose de uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa, que, como bien se sabe, tuvo lugar entre el año 1789 y el año de 1799, y en esa declaración se definen, pues, los derechos personales, los derechos de la comunidad, además de un conjunto de derechos universales. Ya en el siglo XIX, la mayoría de países habían abolido la práctica de la esclavitud y comienza a pensarse ya en lo que es la democracia. Empiezan a formarse gobiernos elegidos por la ciudadanía, y así ocurrió en nuestro continente americano. A modo de ejemplo, podríamos referir nosotros el tema de la esclavitud, y podemos guiarnos a través de la historia que nos refleja este lado del mundo, y es que en Chile el fin de la esclavitud o la abolición de la esclavitud tuvo lugar durante el año 1823, ¿verdad? A través de la ley de la abolición de la esclavitud. Ese fue el primer país iberoamericano en abolir la esclavitud, y el segundo a nivel mundial después de haberla eliminado Francia. También tenemos en Bolivia, fíjese que Bolivia puso fin a la esclavitud en el año 1826. En el Uruguay durante el año 1842, y en ese periplo, pues, el gobierno promulgó lo que se conoce como la ley número 242, con la cual puso fin a la esclavitud. En Ecuador se abolió la esclavitud en el año 1851. En la Argentina, pues, la Constitución del año 1853 aprobó la abolición de la esclavitud. Sin embargo, más allá de que hayan continuado existiendo transacciones de esclavos de manera clandestina, pues la abolición formal se produjo en el ámbito constitucional, pero con el tiempo, poco a poco, fue desapareciendo. En Venezuela también nosotros tenemos que la esclavitud culminó, se le puso fin en el año de 1854, cuando el papel de los esclavos desapareció de manera íntegra en el país. En ese mismo año igual ocurrió en el Perú, en Brasil en el año de 1888. Ello a modo de ejemplo en el ámbito de lo que era la esclavitud y su punto final en algunos países de este lado del mundo. Como bien se sabe, luego en el año 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945, las Naciones Unidas, en su tercera Asamblea General, en ese momento, a través de 53 de sus 56 países miembros, proclamaron el 10 de diciembre del año 1948 en París, Francia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es importante destacar que antes de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos ya existía un precedente en el ámbito de los derechos humanos. Es decir,
En ese mismo año, entre finales de marzo y comienzos de abril, tuvo lugar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, proclamada entre marzo y abril del año 1948 en Bogotá, Colombia. Y en la misma se dispuso pues la creación de la Organización de Estados Americanos, tratándose esta última del primer acuerdo internacional sobre derechos humanos. Entiéndase aquí la declaración, me estoy refiriendo a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿verdad? Tratándose, como dije antes, esta última del primer acuerdo internacional sobre derechos humanos, que comprende además, pues como se sabe, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptado pues por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217, tercera versión, contentiva pues de 30 artículos enunciadores de los derechos humanos considerados básicos a partir de la Carta de San Francisco del 26 de junio del año 1945, entiéndase la Carta de las Naciones Unidas, pues las Naciones Unidas o las naciones del mundo han suscrito una variedad de convenios, pactos, acuerdos y tratados en materia de derechos humanos, entre los cuales podemos destacar algunos que podrían pues referirse a través del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de un conjunto de convenios, acuerdos, convenciones contra la tortura, ¿verdad? Contra la erradicación de la violencia o en favor de la erradicación de la violencia de género, en fin, que más adelante nosotros iremos poco a poco señalando. Ahora, ¿qué podemos nosotros comprender por derechos humanos? ¿Qué podemos nosotros entender por derechos humanos? Según la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos, como se llame, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin que exista distinción, ya sea de sexo, nacionalidad, lengua, religión, raza o cualquier otra condición. Estos derechos corresponden a toda persona sin distinción alguna. Y podríamos de manera más simple definirlo como un conjunto de principios universales inherentes a la persona, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente. ¿Orientados a qué? A asegurar al ser humano su dignidad como persona en su dimensión individual, en su dimensión social, en su dimensión material y en su dimensión espiritual. Nosotros tenemos que pasearnos por un conjunto de principios estructurales de los derechos humanos. Y en esa idea vamos a dar inicio al mismo. Vamos a revisar cada principio propio de los derechos humanos o principios así estructurales reconocidos de los derechos humanos. El primer principio. Vamos a hablar del principio de la buena fe. El principio de la buena fe. El artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados dispone lo que se conoce como pacta sunt servanda. Dispone el principio de buena fe, expresando allí que lo pactado obliga. Es decir, que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. El fundamento de este principio de buena fe lo podemos encontrar en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, exactamente en el considerando número 6, además del artículo 2, numeral primero del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el mismo artículo 23 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante tener en cuenta la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Mucho cuidado con ese instrumento. Es fundamental para poder considerar la obligatoriedad de cumplimiento de los tratados en fundamento de este mismo principio que además, como dije antes, está enunciado en el artículo 26 de la Convención de Viena en lo que se conoce como el Pacta Sunt Servanda. Tenemos también otro principio, el principio de la interpretación pro homine, es decir, tiene que ver con la interpretación sistemática y progresiva inspirada en qué? En el principio del interés de la protección de la persona. Este principio nosotros lo encontramos también en el tercer propósito de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, además del artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 2.1.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 23 de la Constitución venezolana. En ese sentido, yo voy a proceder a dar lectura en este caso al artículo 23 constitucional, porque es importante tener muy presente que nuestra Constitución fija lo siguiente en cuanto al principio pro homini o principio pro persona: los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida, ¿verdad? En la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Entonces, más allá de que nuestra Carta Constitucional consagre ese principio de la interpretación pro homini, pues esa disposición constitucional nos permite reafirmar que en mejor derecho aplicable pudiese un juez de la República hacer uso de un acuerdo, pacto o convenio en materia de derechos humanos de manera directa, toda vez que en aquellos casos que pudiese contener un mejor tratamiento de determinado derecho fundamental o derecho humano en base al tratamiento, pues, o a los mecanismos fijados a los efectos de favorecer su respeto y cumplimiento. Entonces, es importante que tengamos muy presente este principio de la interpretación pro homini. Tenemos también el principio del universalismo. Se trata de un principio propio del derecho internacional de los derechos humanos. Es el capítulo central, si se quiere, del sistema político, jurídico y moral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero además de la existencia misma de las Naciones Unidas. Tengamos muy presente ello también, y nosotros podemos apreciar este principio reflejado en el tercer propósito de la Organización de Naciones Unidas, ya que su carta incluye el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión, o entre otros aspectos que pudiesen considerarse discriminatorios. Y reafirma, ¿verdad?, en su artículo 55, reafirma en su artículo 55, es decir, en el artículo 55 de la Carta de Naciones Unidas, la cooperación internacional, promoviendo el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, indistintamente, como dije antes, de la raza, el sexo, el idioma y la religión. Además, persigue la efectividad de tales derechos y libertades, y ello lo podemos ubicar exactamente en el cuarto propósito de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la proclama y el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el
preámbulo y artículo 2, numeral primero del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, además del mismo artículo 23 de nuestra Carta Constitucional. Tenemos también el principio de no discriminación. Uno de los conceptos verdaderamente clave de la Organización de Naciones Unidas fue haber incorporado en su carta y luego en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el de la prohibición de la discriminación. Este principio se encuentra expresamente incluido en los tratados y declaraciones en materia de derechos humanos, de modo que no cabe dudas de que existe, pues, o de que se denuncia la prohibición de toda discriminación. Y es por ello que se trata hoy día de un principio inderogable de derecho internacional. Ello podemos precisamente ubicarlo en el artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2.1 y artículo 27 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, además del artículo 24 de la de la Convención Americana de Derechos Humanos, al igual que el artículo 21 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También encontramos un principio estructural de los derechos humanos, como lo es el principio de la responsabilidad estatal. Los estados son responsables por el incumplimiento de las obligaciones asumidas, bien sea por acción o por omisión, y esas obligaciones asumidas se dan a la luz de nuestra propia Carta Constitucional y del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos suscrito y ratificado por nuestro país, y que a través de ley aprobatoria se hacen también ley en la República nuestra, en la República de Venezuela. Y en ese sentido tenemos el artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cuarta proclama de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 2.1 y el artículo 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, además de los artículos 29 y 30 de nuestra Constitución. Luego también podemos revisar el principio de responsabilidad individual. Bueno, la responsabilidad individual, desde luego, la responsabilidad siempre del Estado va a ser consecuencia de los actos cumplidos por personas humanas, es decir, no jurídicas, sino humanas. Entiéndase aquí, jefes de Estado, altas autoridades o subalternos de esas altas autoridades que deben responder, ¿verdad?, frente al derecho interno. Nosotros aquí tenemos que considerar el fundamento propio que nos fija el artículo 25 de nuestra Carta Constitucional, además del artículo 25 que está enunciado en el Estatuto de Roma. Es importante también evaluar el contenido de este artículo 25 constitucional que nos dice: todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Allí tenemos el principio de responsabilidad individual. ¿Qué se requiere? Que sea la persona obrando en funciones de Estado. Y sobre ese punto más adelante, nosotros vamos a revisar una ley que está en vigencia en Venezuela desde octubre del año 2013. La Ley para la Prevención de la Tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que resulta aplicable a los sujetos activos calificados, en este caso a los funcionarios al servicio del Estado, que cumplen labores de Estado. En consecuencia, entiéndase aquí, pudiese ser perfectamente un órgano, un funcionario policial, un funcionario de la Fiscalía, un juez de la República o cualquier otro funcionario que en tareas de Estado, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, incurra
en delitos que le haga responsable individualmente y que comprometa también la responsabilidad del Estado. Fíjense que desde Nuremberg se estableció como un principio de derecho internacional la responsabilidad individual por determinados crímenes de especial gravedad. Entiéndase aquí los crímenes de guerra, algunos genocidios y los crímenes de lesa humanidad, además de otros crímenes propios de agresión. Entonces, se debe tener en cuenta en fundamento de este propio principio, en fundamento de este propio principio de responsabilidad individual, siempre el principio de complementariedad. Por ello es que la Corte Penal Internacional únicamente puede ejercer su jurisdicción cuando la jurisdicción nacional no esté en posibilidad o no tenga voluntad de ejercerla. Véase el preámbulo, ¿verdad? El preámbulo, ¿verdad? Véase en el preámbulo la 10ª proclama, además del primer artículo del Estatuto de Roma, al igual que el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, nosotros podemos referir algunos ejemplos de tribunales penales internacionales, por ejemplo, los ad hoc, que fueron los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y en este caso también Ruanda. Tenemos también el principio de inderogabilidad. Los derechos humanos resultan inderogables. Sin embargo, en todas las convenciones en materia de derechos humanos, pues se enuncia la posibilidad, es decir, se señala, se enuncia la posibilidad de alteraciones de orden público de especial gravedad, pues que autorizan a suspender determinadas garantías para el ejercicio de determinados derechos, más no derogar el ejercicio de algunos derechos, en el entendido, por ejemplo, del tiempo actual que rige en Venezuela en el ámbito del estado de excepción bajo la modalidad de alarma. Pues bien se sabe que existe un decreto que fue el primero que dictó el presidente de la República en Consejo de Ministros en fundamento del artículo 234, si mal no recuerdo, numeral 7º de nuestra Carta Constitucional, a través del cual pues dictó el decreto 4160 en fecha 13 de marzo del año 2020 a fin de decretar el estado de excepción bajo la modalidad de alarma. Sin embargo, cuando nosotros nos trasladamos al contenido de la ley orgánica sobre estado de excepción, ubicamos en el artículo 7 un conjunto de derechos cuyas garantías no están sujetas a restricciones. En este caso encontramos inclusive el derecho a la vida, el derecho al debido proceso, el derecho a la no tortura, el derecho a la no incomunicación, ¿verdad? El derecho a la información. Son derechos no sujetos a restricciones bajo ninguna circunstancia. De allí que son producto de ese principio o es el resultado de ese principio de inderogabilidad. Más, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el fundamento de esa disposición o de ese principio lo encontramos en el artículo 200, en el artículo 28 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en los artículos 4.1 y punto 2, además del artículo 5.1 y punto 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? Tenemos el artículo 6 también que fija el derecho a la vida, el artículo 7 que prohíbe la tortura, el artículo 8.1.2 que prohíbe la esclavitud, la trata y la servidumbre, ¿verdad? Aquí estamos también ubicando el artículo 11 que prohíbe el encarcelamiento por deuda, el artículo 15 que habla de las condenas, prohibición de condenas sin tipicidad previa, ¿verdad? El artículo 16 que habla del reconocimiento de la personalidad jurídica a la persona, el artículo 18.3 que refiere la libertad de profesar la religión o creencia, salvo las limitaciones propias de la ley frente a la moralidad y el orden público. Además tenemos el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 337 de nuestra Carta Constitucional. En ese conjunto de artículos podemos ubicar el principio de inderogabilidad de los derechos humanos. También tenemos el principio de la democracia o sociedad democrática.
La única referencia a la democracia fijada en la Declaración Universal de Derechos Humanos está dispuesta en el artículo 29.2, en el que dispone o en la cual se dispone que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Nosotros podemos revisar en esa idea de este principio los artículos 1, 20 y 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 9, 21 y 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, además de los artículos 13, 15, 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, más allá de ese conjunto de principios, por el día de hoy nosotros vamos a concluir con el primer encuentro, no sin antes indicarles que en la proximidad de los días voy a fijar la primera asignación. En el aula virtual van a conseguir el material que vincula con contenido temático de cada una de las unidades. Y en función a ese material voy a fijar unas tareas a los fines de poder acreditar el trabajo o la tarea o la labor investigativa que debe caracterizar a toda persona que curse estudios de doctorado, estudios de quinto nivel, a los fines de poder profundizar el conocimiento sobre estos aspectos que incumben al capítulo 1 o a la unidad 1 de la cátedra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Un gusto compartir con ustedes. Soy su docente, Sami Hamdan Suleiman. Gracias.